Vamos a comenzar un tema nuevo hoy. Vamos a ver el infinitivo. El infinitivo en hebreo. Nosotros en español, el hebreo, el infinitivo en hebreo tiene un uso distinto que en español. Nosotros en español usamos el infinitivo, lo usamos para eh, nombrar un, un verbo que no está conjugado. Nosotros, por ejemplo, el infinitivo en español lo usamos con ar, er o ir, con esas tres terminaciones. Por ejemplo, cantar, por ejemplo, temer, por ejemplo, partir, son las formas en infinitivo. Entonces yo digo cantar. ¿Por qué digo que está en infinitivo? Porque es un verbo que no está conjugado. ¿Qué es futuro? ¿Es pasado? ¿Es presente? No, no es. ¿Qué es primera persona, segunda persona, tercera persona? Tampoco. Por eso decimos que es un verbo en infinitivo. Algunos le llaman verboide también, porque no llega a ser verbo. Entonces eh, es un verbo que está en infinitivo, un verbo que no está conjugado. Eso en español. En español también un verbo puede funcionar como sustantivo. Lo podemos sustantivar un verbo agregándole un artículo. Por ejemplo, si yo digo, el caminar es bueno para la salud, por ejemplo, o caminar es bueno para la salud, sin el artículo incluso. Entonces, de esa manera, yo lo estoy transformando en un sustantivo. Y ahí caminar, entonces, va a funcionar como un sustantivo, aunque es un verboide, pero va a funcionar como un sustantivo, porque va a funcionar como sujeto en la oración. Caminar hace bien para la salud. Entonces, caminar es, ahí va a estar funcionando como sustantivo, como, como, como si yo dijera, en vez de un verboide ahí, de un infinitivo, si yo le pusiera un sustantivo, y en vez de caminar, yo, yo dijera, por ejemplo, eh, eh, el pan, que es un sustantivo, el pan es bueno para la salud, por ejemplo, ahí está funcionando como el sujeto de la oración. ¿Ah? Eh, entonces, yo puedo utilizar un verbo en español como sujeto de una oración y en ese caso un infinitivo me va a funcionar como un sustantivo. Entonces nosotros en hebreo también decimos que el infinitivo en hebreo es un sustantivo verbal, por lo tanto comparte funciones tanto de sustantivo como de verbo, lo que estábamos diciendo recién, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, el ejemplo que habíamos puesto, eh, caminar hace bien para la salud. ¿Ah? Entonces, caminar, que es un infinitivo, en ese caso me estaría funcionando como un sustantivo. ¿Ah? Caminar hace bien para la salud. Si yo cambio ese infinitivo, en vez de caminar, pongo, por ejemplo, el pan hace bien para la salud, entonces vemos que ahí, por ejemplo, hay un sustantivo. Entonces, el verbo, en este caso del ejemplo, caminar, está funcionando como un sustantivo. En el hebreo también es el infinitivo en su sustantivo verbal, por lo tanto comparte funciones tanto de sustantivo como de verbo. En español también
el infinitivo funciona como verbo. Por ejemplo, vine a comer, por ejemplo. Vine a comer. ¿Ah? Entonces, ahí está funcionando como como un verbo. Entonces, en hebreo tenemos dos tipos de infinitivo. En español tenemos una sola forma. En ar, er, oír. ¿Ah? En hebreo tenemos dos. Tenemos el infinitivo constructo y el infinitivo absoluto. ¿Ah? El infinitivo constructo es el que va precedido por una de las tres preposiciones, aquellas que habíamos aprendido, las tres preposiciones, be, que y le. ¿Ah? Entonces, cuando está precedido por una de esas, puede estar precedido por una de esas preposiciones, entonces es un infinitivo constructo. Muy bien, acá tenemos el infinitivo. ¿Ah? Tenemos en esta columna, tenemos el infinitivo constructo. La forma, la morfología es ketol, ketol, ketol. ¿Ah? Esa es la forma del infinitivo constructo, ketol. Puede ir con cualquiera de las tres preposiciones. Puede ir con cualquiera de las tres preposiciones. ¿Ah? Por ejemplo, lictol, pictol, tictol. ¿Ah? Con las tres preposiciones inseparables puede ir en ese caso. Lógicamente acá no podemos poner eh, un llevá, porque las preposiciones recuerden que van con un llevá. Pero acá no podemos poner con un llevá. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué tenemos que cambiar por una hirik el llevá? A ver si alguien se da cuenta. Dice que al comienzo de sílaba no pueden haber dos llevadas consecutivos. Ahí está. Porque al principio de una palabra no pueden haber dos lleva consecutivos. Entonces acá yo no puedo poner le, ni be, ni que. Tengo que poner lictol o victol o quictol. Vamos a ver eh, Génesis 42:9. A ver, alguien que lea Génesis 42:9. Ahí tenemos un infinitivo constructo. Leo 42:9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ahí está. Para ver, acá está el, Por el, ver lo el, descubierto el del país infinitivo habéis venido. constructo, ¿ves? Acá está el infinitivo constructo. Vamos a ver si acá tenemos el infinitivo constructo. Con, con la, con la preposición. Entonces, para ver lo descubierto del país Eretz, Eretz es tierra, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en primer año. Eretz, acá está el artículo definido. Entonces acá es para ver. Entonces acá está el verbo ra'a, que es ver. Verbo totalmente irregular. Verbo débil, llamado en hebreo un verbo débil. ¿Por qué? Porque tiene dos
guturales y una resh que no es gutural, pero se comporta como gutural. Entonces, vieron que acá no termina con una hey, termina con una tab, ¿ah? Propio de la irregularidad de estos verbos, que esto lo vamos a ver Dios mediante en tercer año, los verbos débiles. ¿Ah? Entonces, dice para ver, acá está el infinitivo constructo. ¿Ah? Notemos que acá el infinitivo es la música, vemos la música del infinitivo, es que tol, siempre siguiendo el paradigma de la kof, la tet y la lamet, que siempre lo usamos como para ilustrar todo, y acá la o, que puede aparecer con Holem Bab o con Holem sola. ¿Ah? Puede, o defectivo, como se le llama, cuando está sin mater letioni, en forma, es una Holem en forma defectiva, se le llama, y acá está en forma plena, ¿ah? Es con la mater lectioni. Cualquiera de las dos formas puede aparecer, pero la música es la misma. E-O es la música, ¿tá? Del infinitivo constructo. E-O. Entonces, acá está lir-ot, lir-ot, para ver l- lo descubierto de la tierra o lo desnudo de la tierra habéis venido, le dijo José. Entonces acá tenemos un caso de un infinitivo constructo, ¿tá? Con su eh, preposición. La preposición le se usa principalmente para un resultado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el resultado de la venida de ellos, según José, era para ver la tierra. ¿Ah? Entonces, esto se usa en el hebreo moderno también. Si ustedes entran a YouTube en verbos modernos, este, eh, ellos dicen, bueno, el verbo, vamos a conjugar tal verbo, y se utiliza siempre con la lame, siempre con la lame. ¿Va? Por ejemplo, dice, vamos a conjugar el verbo lishmor, que es llamar, guardar, el verbo que nosotros ya conocemos. Entonces, en hebreo moderno van a decir, vamos a conjugar el verbo lishmor. ¿Ah? Ellos lo usan su infinitivo de esta manera. Mm, Muy bien. Y después, bueno, vamos a ver una cosita más acá. Vamos a ver una cosita más acá. Que quiero que vean la forma, eh, la forma similar que tiene el, el infinitivo constructo con el imperativo, que ya lo vimos. Recuerden que el imperativo era, ¿se acuerdan? Hace como 3 o 4 clases atrás, que tol, qué tal, ¿ah? Que tol, qué tal. El imperativo, ¿se acuerda que lo formábamos con la segunda persona de Yictol, sacándole el prefijo? Entonces ahí formábamos eh, eh, el imperativo. Vamos a repasar eso para que vean que
En ese caso solamente nos puede ayudar el contexto. Acá tenemos el imperativo. ¿Ah? El imperativo, acá tenemos el imperativo. Cuando nosotros vimos, hace 3 o 4 semanas atrás más o menos, vimos que el imperativo se forma con las segundas personas del shikdol, o sea, del imperfecto, shikdol o imperfecto, eh, pero sacándole el prefijo. Entonces, por ejemplo, nosotros en la segunda persona de imperfecto, nosotros teníamos, la primera persona era ectol, la segunda persona tictol, ¿ah? Tictol. Entonces nosotros sacamos el prefijo y queda ketol. Ketol o quetal, porque recuerden que hay algunos verbos que en Shikdol no van a tomar la forma eno, la vocal temática, como se le llama, la vocal temática no va a ser o, sino a. Entonces hay algunos verbos en Shikdol o en imperfecto que no van a seguir esta forma. En vez de decir tictol, van a decir tictal. ¿Ah? Entonces por eso decimos que tol, que tal. ¿No? O sea, eh, entonces, bueno, y después tenemos femenino, que en, en femenino, en femenino era, ¿se acuerdan? La conjugación. Y ya vamos practicando para el examen, que dentro de un poco vamos a tener el examen y vamos a tener los verbos, ¿ah? Entonces, el, 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 el imperfecto oyiktol, ektol, primera persona, segunda persona, tiktol, masculino, y si es femenino, tikteli, tikteli. Entonces, el imperativo para femenino sería kitli, kitli, ¿ah? Kitli. Acá tenemos de vuelta lo mismo que habíamos visto recién, que como no podemos poner un sheva acá, le ponemos una i, le cambiamos el sheva por una i para que no se junten dos sheva consecutivos al principio de una palabra. ¿Ah? Entonces, pero esto es lo que nos importa ahora, que tol. ¿Ah? Entonces, es exactamente lo mismo que el infinitivo constructo. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta si, si es infinitivo constructo o es un imperativo? Bueno, solamente por el contexto, ¿ah? Porque vieron que es exactamente lo mismo que tol. ¿Ah? O sea, solamente por el contexto, no hay otra forma de nosotros, lo único que acá en que tol, en infinitivo va a ser siempre con o, la vocal temática va a ser siempre o, nunca va a ser a. ¿No? Pero en el caso de que tengamos esta forma, y bueno, entonces nos preguntaremos, ¿qué es esto? ¿Es un imperativo masculino o es un infinitivo constructo? ¿Ah? Entonces, ahí entra el trabajo del traductor. ¿Cómo va a traducir? ¿Qué criterio va a tomar el traductor del texto bíblico para traducir? Si lo va a traducir como un imperativo o si lo va a traducir como un infinitivo constructo. ¿Ah? Por eso que la traducción no es tan fácil, que muchas veces tenemos que tomar estas decisiones. Así que hemos visto acá el infinitivo constructo. Pero después tenemos otro que es el infinitivo absoluto que no admite las preposiciones. Bekele, ¿ah? No admite. Y hay dos formas de formarlo, valga la redundancia. Eh, una forma es catol, y se me salió se me fue. Digan si lo están viendo, si no lo ven, díganme, porque acá, como me sacó para afuera, quizá ustedes no lo están viendo. Hay Sí, dos formas, sí se está.
Sí, bien. Hay dos formas de infinitivo absoluto. Una es catol con, eh, con segol, sin mater letioni, y la otra es catol también, pero con mater letioni, o sea, con Hollenbach. Pero la música es igual, A-O. Esa es la música, A-O, catol, A-O. Vamos a ver algunos usos. Hay más usos del infinitivo absoluto, pero estos son los más comunes. ¿Ah? Uno de ellos es para enfatizar. Es algo raro que en español no lo tenemos, ¿ah? Pero en hebreo se usa mucho. Lo que a uno le llaman el infinitivo tautológico. Tautológico quiere decir la misma cosa. Es la misma cosa repetida dos veces, ¿ah? El mismo verbo. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿ah? Katob, katab, katob, katab. Entonces, esto es el verbo katab, ¿qué es? ¿Qué es katab? Que ya lo hemos visto, ese verbo. Katab, ¿qué es el verbo katab? Que hemos visto ya ese vocabulario. Escribir. Escribir, muy bien, Julio, escribir. Entonces, yo acá tengo katab. Escribir. Entonces, acá yo tengo el infinitivo absoluto. Acá tengo la música, AO, katob, ¿ah? Katob. Como acá, por ejemplo, teníamos katol, acá tenemos la misma música, katob. Tenemos que bailar con la misma música de esta. ¿Ah? Katob, katab. Entonces, vieron que hay dos veces el verbo katab. Se repite dos veces. Una en infinitivo y otra el verbo conjugado. Entonces, esto es para enfatizar. Ciertamente escribió. ¿Ah? Que eso aparece mucho en la Biblia, ¿no? Cuando en la palabra de Dios se quiere enfatizar, entonces se dice, por ejemplo, ciertamente escribió David o escribió fulano tal y tal cosa, ¿ah? O en verdad, o sea, se puede traducir, los distintos traductores de la Biblia han utilizado diferentes formas para enfatizar. Entonces, los escritores bíblicos han tenido que rebanarse los sesos para ver cómo traducir esto, ¿ah? Porque esto no hay en español. ¿Ah? O sea, porque literalmente, si lo vamos a leer en forma literal, sería escribir, escribió. ¿Ah? Sería literal. Escribir, escribió. ¿Por qué? Porque hay un infinitivo y después el verbo conjugado. ¿Ah? Entonces, los traductores de la Biblia han utilizado diferentes formas. Por ejemplo, Casiodoro de Reina utiliza muchas veces ciertamente, o de verdad, o yo qué sé, o algo así para enfatizar, para dar énfasis. Entonces, se utiliza el infinitivo absoluto, no el constructo, el absoluto. ¿Ah? Katob, katab, ciertamente escribió. También otra de las formas de los usos del infinitivo absoluto es lenguaje de la ley. Eh, Vamos a leer Deuteronomio 5:2, 5:12, a ver a alguien que lea. Amén. Dice así, guardarás el día de reposo Ahí para está, guardarás santificarlo. el día de reposo. ¿Ah? O sea que acá Amén. tenemos llamar
qué es llamar? ¿Qué es? Verbo muy conocido, que lo usamos mucho. Llamar, llamar, llamar. ¿Qué es llamar? Un verbo muy usado en la palabra de Dios, que lo hemos visto varias veces. Llamar. ¿Qué es llamar? Verbo que aparece muchas veces en la Biblia. Llamar. ¿Qué podrá ser? ¿Me están escuchando o se cortó la...? Perdón, Ah, llamar sí. puede ser la tierra, ¿Cómo? tierra. No, es un verbo, Ah, no es perdón. un sustantivo. Guardar, ¿Cuál? guardar. Sí, guardar. Muy bien, Luis. Guardar, llamar. Es un verbo muy importante que aparece muchas veces en la Biblia. Llamar es guardar o cuidar, en el sentido de cuidar. Tanto es así que la palabra policía hoy en día en el hebreo moderno, aunque es más larga y más, tiene otras consonantes también, pero la raíz sigue siendo la misma, ¿ah? De guardar o cuidar, ¿ah? Llamar. Entonces, acá está el infinitivo, ¿ah? El infinitivo absoluto. Pero acá el uso que se le da no es tanto de infinitivo, sino es el lenguaje de la ley. Y acá eh, está enfatizando una acción que se repite, ¿ah? Una acción constante, ¿ah? Guardarás, ¿no? O sea que acá lo tenemos que traducir en un futuro. Guardarás. ¿Esto qué es? Esto sí lo saben. Si no saben desde primer año ahí cerramos y ponemos un kiosquito. ¿Qué es eso? Día, Día, muy bien. Ah, ya estaba averiguando precios, a cuánto estaban los kioscos. Muy bien. Guardarás el día ¿de qué será acá? El día abajo, reposo. del reposo. Ahí está, de el reposo. Este es el artículo, ¿ah? Definido. ¿Ah? Shabbat. El, el día Yom HaShabbat. ¿Ah? Así que acá tenemos la música AO, Yamor, Yamor et Yom HaShabbat. Guardarás, aunque literalmente si lo vamos a leer en forma literal, sería guardar el día de reposo, pero se traduce, se le da el uso de una acción constante, ¿ah? Esto es propio del lenguaje de la ley, ¿ah? Guardarás el día de reposo. Así que hemos visto el infinitivo, ¿ah? Infinitivo constructo e infinitivo absoluto, ¿ah?
Muy bien. Bien. Vamos a ver ahora algo que nos quedó del otro día. El otro día estuvimos viendo Nifal. Hasta ahora hemos visto dos construcciones verbales o dos binyanim, como se le dice. Eh, si recuerdan de aquel video que yo les puse, aquel moré, aquel profesor que estaba enseñando, y él hablaba de 7 construcciones, o algunos le llaman 7 conjugaciones, otros le llaman tema, y en el hebreo moderno se le llama binyan. Si ustedes entran a YouTube de hebreo moderno, se le llama binyan. Hay 7 binyanim. ¿Ah? La palabra binyan es la palabra que se usa en el hebreo moderno para un edificio, ¿ah? Para una construcción. Por eso decimos que hay 7 edificios o 7 construcciones o 7 binyanim, como se le llama en hebreo. Entonces, hasta ahora nosotros vimos el binyan kal, que es el binyan común. ¿Ah? La voz activa, eh, por ejemplo, él guardó, él caminó, eh, él caminará, vosotras caminaréis, en fin, la voz activa. Eso vimos a principio de este curso de segundo año. Después, la clase pasada, entramos a la segunda construcción verbal o el segundo binyan, binyan nifal, nifal, que es la voz pasiva. O sea, Cal tiene una voz pasiva. ¿Ah? La voz pasiva es la que recibe la acción. La voz activa es la que hace la acción. Él caminó o él guardó, pero la voz pasiva es la que recibe la acción. Él fue guardado. O sea que nosotros para traducir al español necesitamos 2 palabras, fue guardado o será guardado o yo seré guardado. ¿Ah? Sin embargo, en hebreo con una sola palabra, ¿ah? Nifal. ¿Ah? Entonces, hasta ahora hemos visto solamente 2 edificios. Hay 7 edificios. En cada edificio de estos viven diferentes personas. Hay 7 grupos de personas y hay 7 edificios. En cada edificio vive un grupo de personas. En el edificio Cal viven las personas que son de la voz activa. En el edificio Nifal viven personas de la voz pasiva. Y así, esto estoy utilizando una metáfora, lógicamente, ¿no? Una metáfora para que puedan entender cómo es esto de los binyan o de las conjugaciones o de las construcciones. Pero a mí me gusta llamar, como en el hebreo moderno, el binyan, binyan nifal, es eh, de la voz pasiva. Entonces nosotros teníamos acá en los verbos fuertes. ¿Por qué? Porque dijimos que hay verbos débiles que pierden esta forma. Los verbos débiles son aquellos que tienen alguna letra que tiende a cambiar, por ejemplo, a cambiar su forma, a perder su forma. Por eso que le llamamos verbos débiles, ¿no? Por ejemplo, tienen alguna gutural, tienen tal vez alguna resh que se comporta como gutural, o tiene, por ejemplo, alguna nun, que la nun también
es muy traviesa la nun, tiende a desaparecer, eh, o aquellos verbos que son geminados, que se les llaman, que las últimas dos consonantes son iguales. Entonces, todos esos verbos son verbos débiles que van a perder esta forma. Esta es la forma fuerte que se le llama. Afortunadamente, la mayoría de los verbos son verbos fuertes. Esa es la buena noticia. Entonces, nosotros tenemos en Nifal. Nifal toma de la tercera persona, como siempre decimos, ¿no? Que los verbos en hebreo, su nombre viene de la tercera persona masculino singular, Nifal. Nosotros teníamos en Cal teníamos Catal, Catal, él mató, Catal es matar, él mató, en Cal. ¿Ah? Ahora nosotros en Nifal tenemos la voz pasiva, él fue muerto, Nictal, de acá viene la música, Ia, ¿ah? Nifal, Nifal, viene de acá. ¿Y por qué decimos Nifal? Porque, bueno, esto ya lo vimos el otro día, pero este, estamos repasando, ¿no? Viene de la P, la AIN y la LAME. Esto fue elaborado por los gramáticos alemanes, fueron los que más estudiaron y trabajaron este tema. Entonces, acá le ponemos una nun, una i, y acá le ponemos un sheva, y acá le ponemos una pataj. Entonces, nifal. ¿Por qué no decimos nipal? Porque esta es una P si tuviera el dagesh, pero como no tiene el dagesh, suena como F, entonces decimos nifal. De ahí viene el nombre nifal, ¿no? Por por esa categorización que hicieron los gramáticos alemanes, ¿no? Este, con, acá se me fue la imagen, ahora sí, ahí volvió. Muy bien. Entonces, esto lo vimos en la clase pasada, pero estamos haciendo un repaso. Entonces, nifal nosotros tenemos en perfecto y en imperfecto, es decir, en catal y en yictol. También tenemos en todos los binyan, tenemos catal y yictol, ¿ah? O perfecto o imperfecto, como también le llamamos, ¿ah? Entonces, en catal o perfecto o en perfecto nosotros tenemos Nictalti. Recuerden que en cal era catalti. ¿Se acuerdan? La musiquita esa tiene que estar de memoria, porque eso para el examen de memoria. Catalti, catalta, catal, ¿ah? Catla, todo eso. Entonces nosotros acá le agregamos una nun. Nictalti, nictalta, nictalt, nictal, nictla, nictalnu. Recuerdan que en cal era catalnu. Nosotros matamos. Acá es catalnu. Nosotros fuimos muertos. Nictaltem, nictalten, nictlu. ¿Ah? Esto es en catal, en perfecto. Pero después tenemos en imperfecto. Esto estamos repasando. Esto ya lo vimos en la clase pasada, pero estamos repasando para que se grabe. Nosotros vimos que en perfecto, acá la nun desaparece.
Como yo les dije, la nun es muy traviesa. Tiene la costumbre de esconderse. Acá no es la excepción. Entonces, en los, eh, en los verbos que llevan prefijo, el catal no lleva prefijo, lleva solamente sufijo, pero en los verbos que llevan prefijo, como en yictol o en imperfecto, nosotros decíamos, por ejemplo, en cal, ectol, tictol, ticteli, ictol. Bueno, acá decimos ecatel, ecatel. Entonces la nun desapareció, pero dejó la marquita acá con el dagesh. Este dagesh fuerte que está en la kof es la marca de la nun de nifal. Cuando ustedes vean un verbo en la Biblia que ustedes dicen, esto parece un nifal, pero ¿dónde está la nun? De repente es un imperfecto o un yictol, nifal, y ustedes se dan cuenta por el dagesh en la primera radical, en la primera consonante de la radical. Esa es la marca de la nun. ¿Ah? ¿Ah? Y vieron que en todos está el dagesh. El dagesh en la primera consonante de la raíz. La primera consonante de la raíz. Porque esto no es consonante de la raíz. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Estos son los prefijos. La raíz son solamente estas tres letras. No se confundan. ¿Ah? Esto no es parte de la raíz. Ni esto, ni esto. ¿Ah? Estos son los prefijos. La raíz son las tres letras. ¿Ah? Entonces, por eso decimos que el dagesh está en la primera letra de la raíz. ¿Ah? Y eso marca que eso es la nun, que desapareció y dejó su marca. ¿Ah? Muy bien. Nosotros vimos entonces en Nifal, vimos perfecto e imperfecto, pero no vimos ni los participios, ni el imperativo, ni los infinitivos. Los infinitivos porque todavía no los habíamos visto, recién hoy los vimos. Entonces, acá vamos a ver acá. Acá está el Nifal, pero lo vamos a ver el Nifal en participio, en imperativo, en infinitivo constructo y en infinitivo absoluto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros acabamos de ver hoy al principio de la clase con los infinitivos, cuando decíamos que tol, por ejemplo, el infinitivo constructo, todo eso es en cal. Todo lo que hemos visto hoy de los infinitivos, todo esto es en cal. O sea, cal es la forma básica, es el principio de todo, la forma básica. ¿Ah? Entonces, todo lo que vimos al principio de la clase, que tol, catol, todo esto, infinitivo absoluto, infinitivo constructo, todas estas formas son las formas en cal, pero no las vimos en nifal. En nifal tienen otras formas. ¿Ah? También en nifal, por supuesto, existe infinitivo constructo, ¿ah? Y infinitivo e infinitivo absoluto, pero eh, tienen otra forma. Vamos a ver en los participios que ya lo vimos en algunas clases atrás, pero en cal. Todo lo que habíamos visto había sido en cal, pero hay participios nifal también. ¿Ah? Entonces, el participio en nifal se va a caracterizar por la nun, nifal. Entonces, acá nictal, vieron que la música es la misma, ia, nictal es el participio. ¿Ah? El participio
eh, singular, ¿ah? Masculino, participio singular masculino. ¿Ah? Y el femenino, el femenino va a ser nictelet, nictelet, nictelet. Y acá están los plurales, los dos plurales. El masculino, cuya terminación es in, que eso lo vimos desde primer año, la terminación masculino, in, nictalin, y la terminación femenina, plural, nictalot. ¿Ah? Esto es un participio, pero en nifal. Ahí se mudó del edificio. ¿Ah? Este participio no pertenece a ese edificio donde viven las personas de la voz activa. Este participio vive en el edificio donde habitan las personas que son de la voz pasiva. ¿Ah? Es otro edificio, ¿ah? Otro binyan, como se dice en hebreo, binyan nifal. ¿Ah? Esto es el participio. Y acá tenemos el imperativo. ¿Ah? El imperativo, cuando decíamos qué tal, el imperativo que también se forma de la misma manera. Recuerda, el imperativo era la segunda persona de Egiptol, ¿ah? Pero le quitábamos eh, el, el prefijo. ¿Ah? Entonces, acá también, pero acá va a tener una particularidad de que la nun desapareció y en cambio va a tomar una hey, va a tomar una hey. La nun desapareció, pero acá está el famoso dagesh que marca que ahí estaba la nun. ¿Ah? Entonces, esta es la forma del imperativo. Icatel, icatel. ¿Ah? Este es el imperativo. ¿Ah? Por ejemplo, si fuera Ishamer, por ejemplo, el imperativo sé guardado, sé guardado. ¿Por qué decimos sé guardado? Porque es la forma, porque nifal es la voz pasiva. ¿Ah? Después tenemos el infinitivo, lo que hoy vimos acá en la clase, infinitivo constructo, infinitivo absoluto, también va a desaparecer la nun. ¿Ah? Y también va a ser, al igual que vimos hace un rato, que en el Binyan Kal también era igual al imperativo y solamente lo podemos ver por eh, el, el cómo traducir, si lo traducimos como un infinitivo constructo o como un imperativo, solamente por el contexto. También en Ifal, en este edificio, en este barrio, vamos a llamarle así, este barrio, en este barrio donde vive esta muchachada, también se da el mismo problema. ¿Ah? Vieron que es igual, exactamente la forma es igual. Entonces, el traductor bíblico, bueno, dice, y acá, ¿qué está diciendo el autor bíblico? El escritor bíblico, ¿qué me está queriendo decir? ¿Es un imperativo o es un infinitivo constructo? Bueno, y ahí solamente tiene que decidir por el contexto, porque no hay otra forma. Y el infinitivo absoluto tiene dos formas que aparecen de las dos en la Biblia indistintamente. Una es con la nun, nictol, y la otra es con la hei y con el dagesh en la primera radical, en la primera letra de la raíz, ¿ah? Y catol. Cualquiera de las dos maneras es infinitivo absoluto. ¿Ah? Puede aparecer de una manera o de otra en la Biblia. Muy bien.
Así que entonces este es un tema eh, eh, nuevo que hemos visto hoy, los infinitivos. Infinitivo absoluto e infinitivo constructo. Y después vimos en IFAL la forma de para participio, para imperativo y para infinitivo. Muy bien, vamos a hacer también ahora un repaso de lo que habíamos visto anteriormente, porque ya tenemos que empezar a repasar para el examen. La clase termina, la última clase tenemos el 2 de noviembre. ¿Ah? El 2 de noviembre, jueves 2, tenemos la última clase. Estamos a 19. ¿Ah? O sea que nos queda después una sola clase que sería el 26. Ya con el infinitivo de hoy ya terminamos el programa de este año. Eh, Incluso hicimos alguna cosita más, porque el NIFAL, por ejemplo, estaba para el año que viene, pero bueno, pudimos mechar ahí NIFAL. Entonces, nos queda una sola clase que será, Dios mediante, la próxima, el 26, para hacer repaso, pero ya empezamos a hacer repaso ahora. Vamos a ver vocabulario, porque tal vez estén olvidados. Vocabulario. Por ejemplo, Jereb. Jereb. ¿Por qué digo Jereb y por qué no digo Jereb? Cuando la mayoría de las palabras en hebreo son agudas, se acentúan en la última sílaba. Pero por qué yo no digo Jereb y digo Jereb? Esto de primer año. Cebolada. Porque es una segolada. Ahí está, hay dos segoles. Ahí está. Muy bien. Jereb, espada. Después tenemos un verbo, Shabbat, él descansó, él reposó. Y acá viene también el día de reposo, el Shabbat. Pues tenemos uno que es Ejad, una, Ajad. Dos, Shenaim, masculino, femenino, Shetaim. Pues tres es Shelosha, tres, femenino, y en masculino, Yalosh, tres. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un emparejamiento. Este ya lo hicimos, pero igual vamos a repetirlo. A ver, a ver, Julio, esta. Ahí, Eh, ahí está. a ver, Esta de acá arriba. sí. ¿Qué dice La tiene acá? que correr, la tiene que correr un poquitito más para la derecha, pero no la veo bien. Para la Pero derecha. creo, pero creo que dice espada igual. ¿Cuál? Espada. Espada, muy bien. Espada, Pero no la muy veo bien bien. porque tiene que ir un poquitito más para la derecha. Ah, Para tu, para tu izquierda sería. muy bien. Esto es espada, muy bien. Ahí está. Espada. Muy bien. A ver, Luis, esta. Segunda. Sí, la Segunda, segunda. Shabbat. Reposo. Shabbat. Como lo Muy veo acá, bien. allá descanso. Shabbat. ¿Es cuál? ¿Consultaste? Reposo, Sí, dije.
Sí, está, reposo. Ahí está. Lo había escuchado. Muy bien. A ver, Mari. Ejer. Mari, ¿está por ahí? Sí, Ejad, ¿qué es? Edhat, Edhat, Ejad, no Ejad, no, Ejad. Ejat, Ejat, Sí. Ejat. Mm. Ejat. No me doy cuenta, Hugo. Ejad es uno. Uno. Ejad. Ejat. Y Ah, Ajad es la Ajad misma, pero femenino. es una. 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 Ahí está. Ajad, Ah. una. Shenaim, ¿qué es Shenaim? Shenaim. Dos. Shenaim dos. Dos, muy bien. Shenaim dos. Dos. Shenaim. Hay un micrófono abierto ahí, se está escuchando todo. Muy bien. Shenaim es dos. Después, esto sería dos masculino. Esto sería acá. Dos masculino. Y Shetaim sería dos femenino. Ahí está. Sheloya es, ¿qué es Sheloya? Es Tres, muy bien. Tres. masculino. Ahí está. Muy bien. Y esto también. Tres. ¿Ah? Y Sabá, ¿qué era Sabá? Que no lo vimos recién. Cuando decimos Ejército. Jehová de, ¿qué? Jehová Descanso. Ejércitos. Ejército. de los ejércitos. Ahí está. Sabá. Sabá ejército. Sabá. ¿Ah? Y después tenemos Sar, que esto no lo vimos también, pero lo vimos, o sea, lo habíamos visto varios días, o sea, no lo vimos hoy, varios días atrás. Oficial. Oficial general del Sí. ejército. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Sar. Muy bien. Después yo les voy a pasar esto para que ustedes puedan repasar, ¿no? Para el examen. El examen. Acá está. Sar, general del ejército. Acá teníamos otro vocabulario. Cohen es sacerdote, Cohen. Yeled, niño. Yeled. Olam, eternidad, por siempre. Mitzra, mandamiento. Mitzra. Min es la famosa preposición que nosotros, desde o de, preposición min, que puede ir con la nun o puede ir sin la nun. En ese caso va la mem con un dagesh en la primer radical en el caso que se una a la palabra. Después había dos el. El que está con segol es para o hacia o a fulano. Dios dijo a David, el David, por ejemplo, a David.
o a Abraham, para, hacia, hasta, a. Y después tenemos el, pero con la E larga, con Sere, que es Dios. Después teníamos ángel o mensajero, que es malaj, malaj. ¿Cómo sería el, el plural de esto? Masculino. ¿Cómo sería? ¿Qué le tendríamos que agregar ahí para que diga ángeles? Malachim. Ahí está, malajim. Le agregaríamos himno, malajim, muy bien. Y después tenemos se, que es el pronombre demostrativo masculino, este o esto. ¿Ah? Este es se, muy bien. Después habíamos visto también la partícula interrogativa. ¿Ah? Y habíamos visto pronombres interrogativos y la partícula interrogativa, los pronombres interrogativos. ¿Ah? Entonces, habíamos visto el ma, el me o el mi. ¿Ah? El ma o me, que a veces aparece de una forma o a veces aparece otra, es qué o cómo. ¿Ah? Por ejemplo, habíamos visto Jonás 1:11. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con este para que se nos aquiete el mar? Hayom, Hayam, Hayam, perdón, Hayam, el mar. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con este para que se nos tranquilice el mar? Acá está el pronombre interrogativo, más. ¿Qué? ¿Qué haremos? Y después está mi, ¿quién? ¿Ah? ¿Quién? ¿Cómo es que dice? ¿Para quién eh, Dios, eh, a ver si alguien lo puede leer, 2 Samuel 22:32. ¿Quién es este joven? A ver, 22:32. Porque ¿quién es Dios y no solo Jehová? ¿quién es Dios? ¿Qué- ¿Quién? Ahí ¿Quién es está. Dios y no ¿Quién es solo Dios? Jehová? Ahí está. Acá ¿Y qué está. roca hay Mi, fuera de nuestro Dios? mi. ¿Ah? Y después vimos también la partícula interrogativa. Cuando pregunta algo, en hebreo no hay signos de interrogación, pero aparece este símbolo, que es una hey con una vocal abreviada. Una vocal abreviada. Entonces, y después vimos, por ejemplo, para saber la forma de los saludos, ¿ah? Cuando se encuentran dos personas, entonces, ¿cómo se pregunta cómo estás? Lo más común es Ma shalom ja. Ma shalom ja, ¿cómo estás? Ma shalom ja, si la persona que le estoy preguntando es un hombre. Si es una mujer, sería Ma shalom, Ma shalomech, Ma shalomech. ¿Ah? O sea que no tendría esta kamat al final. ¿Ah? Acá está, Mashelomej, Mashelomej. ¿Ah? Mashelomej si es a una mujer, si nos encontramos con una dama, entonces le preguntamos,
¿cómo está usted? ¿Ah? Si es un hombre, ma shalom ha, ¿cómo está usted? ¿No? Después también esto que usan mucho, más bien la gente joven, manishma, ¿ah? Esto es más formal, esto es más informal, manishma, ¿ah? Un, eh, eh, en voz pasiva, ¿no? Acá nos encontramos vuelta con el nifal, manishma, eh, y este verbo llamar es oír. Entonces, la traducción sería algo así como que se oye, ¿no? Porque recuerden lo que vimos la clase pasada del nifal, es la voz pasiva, ¿no? Entonces, ¿qué se oye? ¿Ah? ¿Qué Sería se como si oye? no qué. ¿Cómo? No sería como sino qué. El más. Ahí está, ahí está. Sería que es algo informal, como, como por ejemplo usan los jóvenes en Estados Unidos, el WhatsApp. WhatsApp que nosotros usamos para comunicarnos, WhatsApp viene la fonética, no la forma de escribir, pero la fonética viene del inglés. Los jóvenes en Estados Unidos, en Inglaterra, no se saludan como cuando, eh, eh, cuando nos enseñan a nosotros inglés, toda la forma más educada de saludar. Bueno, ya los jóvenes ya no hablan así. Entonces, cuando se encuentran, por ejemplo, dicen WhatsApp, ¿qué es lo que pasa? Este, y bueno, también en hebreo manishma, ¿no? O macoré también, macoré. ¿No? Ah, son formas más informales, pero acá está el más. Bueno, pues vimos versículos con Gitol, vimos también vocabulario, salmo. um, Acá tenemos más vocabulario. Shaken, de acá viene la palabra Shekinah, por ejemplo. Shekinah, que es la habitación de Dios. Shaken. Eh, Cabot, acá, ¿se acuerdan que dije que me había olvidado de poner la, la Kamatz? A ver si la podemos corregir. A ver si me deja corregir. Acá. Insertar símbolo. A ver si queda ahí. Ahí está. Ahí quedó. Ahí ya lo corregí. Cabot. Bien, muy bien. Acá tenemos Sinaí, monte Sinaí. Acá tenemos Casa, que es cubrir, perdonar. Nube, Anán. Shesh, que es 6. Sheva, 7. Más vocabulario. Shir, que es cantar, canción. Dod, que es amado. Kere, viña. Esto cuando vimos en Isaías, ¿se acuerda? El canto de la viña, que vimos tan lindo. Kere es viña. Hayá, que es ser o existir. ¿Ah? Keren, cuerno. Ladera, pico, montaña. Shemen, aceite. ¿Ah? Shemen es aceite. Esto aparece mucho en la Biblia. El keren de aceite, el cuerno